Bueno, promesa cumplida, como dicen en la televisión. Está acá en el estudio de Radiar Online, @Radiar OK, Alberto Gandulfo, que es el flamante coordinador general de la Comisión Nacional del Microcrédito. Se pone nervioso Alberto Ronzoni. Se me vale. Bueno, Alberto Gandulfo, gracias por venir. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto estar acá hoy con ustedes ya presente, porque sí, algunas veces hemos hablado no telefónicamente. Cuando prometimos que íbamos a volver. Cuando dijimos que volvíamos, y acá estamos. Volvimos mejores. Volvimos mejores. Esperemos que sea así. Así que con toda la fuerza volvimos. Bueno, yo recién llegó, no nos conocíamos, ahí empezaron a hablar y ya le disparé dos que dijo, bueno, déjame respirar. Para poco, digamos. No, pero bueno, Alberto Fernández el otro día cuando asumió, ya en la primera mañana como presidente, decía lo siguiente. La solidaridad en la emergencia tiene muchas caras. Las economías familiares se encuentran asfixiadas por los altos niveles de endeudamiento, a tasas usurarias y en algunos casos con esquemas de devoluciones diarias. Hoy nuestros compatriotas tomaron créditos para comprar alimentos y remedios o para pagar las facturas de los servicios públicos. Las abuelas y abuelos se endeudan para comprar medicamentos y empezaron a comer menos y peor. La situación de las pymes tiene también proporciones dramáticas, requiriendo un alivio fiscal y estímulos apropiados. La capacidad ociosa de nuestras fábricas, industrias y comercios también constituye un despilfarro de energías productivas. Queremos un Estado presente, constructor de justicia social, que le dé aire a las economías familiares. Por ello vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas. Bueno, Y así. quedó claro, ¿no? Perfecto, grande el presidente. Estuvo en ese discurso, quedó claro que se había cerrado otra etapa neoliberal de la Argentina, de poner la economía al trabajo de la gente, que en definitiva para eso tiene que estar, ¿no? No tiene que estar para la especulación, no dijo, ¿no? Nunca más especulación. Bueno, vos sos un militante de esto, tenés una experiencia sobrada en lo que tiene que ver esta cuestión social. ¿Cómo te llega este discurso que ya te lo estarías esperando, pero ahora tenés una responsabilidad institucional y esto hay que ponerlo ahora, hay que ponerse las botas, entrar en el fango del laburo diario y aplicarlo, que debe ser una cosa bastante complicada, ¿no? En principio, el presidente lo citó, este tema fue el primer punto que trató en su presentación. O sea, lo puso primero en la agenda. Habló de la economía popular, habló de la agricultura familiar, habló del plan contra el hambre y metió el tema del desendeudamiento a través del crédito no bancarizado. Esto es política pública, esto es una situación de emergencia muy fuerte, por eso creo que el presidente lo señaló en su primera alocución. Y hay un momento también donde su intervención en la Asamblea Legislativa, donde él señala claramente, ¿no?, que vamos a empezar por los últimos, dijo. Uh-huh. Ahí está la gran definición política. Por supuesto que ahí está el diagnóstico, ahí está la situación crítica, y es más, el presidente te enumeró. Los jubilados están endeudados por los pymes están cambiando cheque, los emprendedores, no hay trabajo. Hay una situación realmente inédita en la Argentina, ¿no? Porque pobres hubo siempre. Esto lo había dicho en su momento el propio Menem, acuérdense. Sí. El problema es que hoy en la Argentina todo el mundo está altamente endeudado y metido en un esquema de sobreendeudamiento usurario, que es lo que ha permitido, digamos, que un sistema financiero descontrolado avanzó sobre los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras. Algo de esto es lo que pasó en Chile, ¿eh? Uh-huh. Y antes de que estuviera Evo Morales en Bolivia, esto también había pasado en Bolivia. El sistema financiero, manejando la economía como ocurrió en los 4 años del gobierno de Macri, permitió que esto llevara a situaciones en las cuales hasta el propio Estado Nacional utilizó una estructura como el ANSES para endeudar a los viejos. Y en forma usuraria, porque digo,
Y promocionándolo como si fuese un beneficio extraordinario. Totalmente. Y además con el gran problema histórico en la Argentina, y piénsenlo en ustedes, donde los viejos se hicieron cargo del problema de sus hijos y de la familia. Entonces se lo puso al viejo en el lugar de que a través de su ingreso fuera el garante familiar de situaciones críticas, porque el endeudamiento vino para pagar la luz, para comprar alimento o pagar alguna receta médica. Es una barbaridad lo que pasó en Argentina. Hoy las pymes están metidas en un circuito, además de no vender, además de tener que pagar servicios energéticos enormes o el consumo de la nafta, están en una lógica donde se la pasan cambiando cheque para poder pagar hoy, un viernes como hoy, seguramente la quincena. Digo, entonces, la situación es crítica por donde la miremos. Yo hasta, si querés, me animaría a hablar de una emergencia financiera. Entonces, el pyme, el emprendedor, las cooperativas. Les puedo asegurar, digamos, mi recorrido tiene que ver con las cooperativas de trabajo, mi experiencia tiene que ver con los compañeros de distintas organizaciones en las cuales, aún con las fiestas encima, te lo dicen claramente, digamos, venimos resistiendo estos 4 años de miércoles, pero no dan más, digamos, ya no llegan más, digamos, todos están endeudados, todos tienen problemas de empobrecimiento. A ver, digo, los compañeros de Gestara, el bar de lo de Néstor, digamos, los otros días charlando de esto mismo me decían, tenemos la camioneta que tiene las gomas lisas, No pueden más. digamos, vamos a tener un accidente si no cambiamos la cubierta. Los compañeros del Bauen, hace 4 meses que no entra un mango en el Bauen. Estuvo cerrado por el tema del gas, pudieron arreglar el gas, le clausuraron, estamos con el tema del desalojo. Se hizo todo un encuentro para sostener el Bauen, llegamos al nuevo gobierno sin el desalojo, pero los compañeros están en una situación muy crítica. Y ni hablar de las familias en los barrios, digo, ¿no? Digamos que por suerte hubo una red que rápidamente, o que vino sosteniendo toda la situación del hambre, gracias al trabajo de los movimientos sociales, de los municipios y de los gobiernos provinciales que sostuvieron este hecatombe. Pero yo creo que todavía no tenemos dimensión de la magnitud del problema que estamos soportando. Vamos a eso. ¿Y cómo se logra tener esa dimensión? ¿Cuál es el primer trabajo que tienen que llevar adelante ustedes? Lo primero es, después de haber ganado las elecciones como las ganamos, después de haber pasado la fiesta con las cuales celebramos la recuperación del gobierno y donde hoy tenemos ya a un presidente elegido por el voto popular y que plantea un discurso como el que acabamos de escuchar recién, lo que hay que hacer es rápidamente poner el Estado en funcionamiento, recuperar las prácticas de políticas activas, empezando por los que menos tienen, como dijo el presidente. Y ahí, sin ninguna duda, la primera red de contención tiene que ver con la política del hambre, ¿no? Digamos, si querés, en términos asistenciales, de repartir alimentos, de generar a través de la tarjeta alimentaria acercar una ayuda a las familias más necesitadas para que puedan por lo menos cubrir las necesidades básicas, elemental de la comida, porque en la Argentina comer es un derecho, y comer además en un país que produce alimentos es una barbaridad lo que pasó en la Argentina. Es un caos total, dice nuestro ministro Arroyo. Digo, me parece que hoy esto que ya dejó de ser diagnóstico, hoy pasa a ser prioridad de la política pública. Y así como hoy estamos en una situación de que hace 3 días que asumimos la conducción del Estado y estamos recuperando los distintos instrumentos que el Estado tiene para enfrentar esta situación, rápidamente está la decisión política de salir a enfrentar esta situación de hambre. ¿Y con qué la vamos a resolver? Esto lo vamos a trabajar en forma conjunta con los municipios, en forma conjunta con los gobiernos provinciales, en forma conjunta con los movimientos sociales, digamos, y fundamentalmente con políticas activas que garanticen que la gente pueda volver a comer en Argentina. Entonces,
esa es la primer mandato y función que tenemos, y fue lo primero que enumeró el presidente cuando ustedes recién nos hacían escuchar. ¿Cómo es la estructura organizativa para poder meter en moto, digamos, en movimiento semejante laburo? Porque sabemos que los niveles de pobreza y de dificultades en todos los ámbitos es enorme. Ahí nombraste los actores, movimientos sociales, las provincias, los municipios. ¿Cómo es la estructura que va a coordinar esa maquinaria? Porque es enorme. O sea, al ser, imagino, enorme la dificultad, enorme va a ser la articulación. Yo agregaría un factor más, ¿no? Digamos, y que, digo, para tomar dimensión sí, de la complejidad del problema. Acá hay un tema producto de la falta de trabajo, ¿no? Digamos, o sea, el hambre, el endeudamiento, la pobreza es problema de la falta de trabajo. Después podemos sumar todos los condimentos que son la dolarización de los servicios públicos, de la nafta, de las tarifas, el endeudamiento, todo eso, pero hay un punto central neurálgico que es la falta de trabajo. A eso sumale estas políticas inflacionarias o que han llevado a una situación de pauperización de los sectores populares enorme, que ha llevado a este tema del endeudamiento que seguramente que después vamos a volver. Pero lo primero que hay que atacar es el problema del hambre. Argentina tiene una ventaja comparativa con respecto a veces a los demás gobiernos latinoamericanos, por lo menos, que hay una estructura montada a través de las viejas políticas distributivas del Estado, llamémosle el Estado peronista, para no poner... De bienestar, pongamos. Claro, no poner un término de los académicos, que permite dar un tramo de contención social que en otros lados no existe. Lo mismo pasa con el tema de salud. Y lo mismo pasa con el tema educativo. Hay políticas públicas que te permiten generar rápidamente una red de contención. Eso es lo que ha sostenido que esto no estallara. Y fundamentalmente el trabajo de las organizaciones populares, los comedores en Argentina se multiplicaron en estos últimos 4 años y han permitido de que evidentemente no pasara lo que está pasando en otros países latinoamericanos. Hoy, esa política que tiene que ver con el manejo de la cosa pública, si querés, y del trabajo en el territorio, nosotros tenemos la ventaja de que desde un gobierno nacional y popular, primero, la asignación de recursos tiene prioridad los que menos tienen, dijo el presidente, y arranquemos por los últimos. Ahí hay una primera decisión política. Y por eso incluso cuando el presidente te asigna recursos presupuestarios que se utilizaban, por ejemplo, para los espías, al problema del hambre. Eso es decisión política. Eso puede hacerlo un gobierno peronista. Eso está claro. Está claro. Segundo, digo, esa estructura que hoy se vino sosteniendo a pesar de estas políticas críticas que estamos diciendo, digamos, se frena a partir de decisiones políticas como la que tomó Axel cuando dijo no al aumento de las tarifas. Eso es otra decisión política. Y tercero, digo así en términos generales, digo, lanzar este plan contra el hambre como gobierno nacional y que puesto como eje estructurante de una política pública, para nosotros es un órgano directivo que atraviesa el conjunto de la acción de gobierno. Por eso también está trabajando con esto no solo el Ministerio de Desarrollo Social, sino el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales. Es prioridad del gobierno, es prioridad de los argentinos hoy que los argentinos tengamos para comer. Y eso, sin duda, requiere asignación presupuestaria, requiere reforzar y multiplicar las acciones de contención que se están haciendo hasta ahora, y en una lógica de emergencia, empezar a generar las condiciones necesarias para empezar a tener una política de desarrollo que pueda recuperar el trabajo. Entonces, rápidamente distribución, rápidamente asistencia, rápidamente acompañamiento de los más desprotegidos y rápidamente también buscar elementos que nos permitan, o políticas activas que permitan generar trabajo. Y ahí, ¿saben qué? Lo más rápido, lo más dinámico y lo menos costoso para generar trabajo es la economía social solidaria, la economía popular.
Por eso el presidente lo pone con fuerza y lo mete en su primera locución, digamos, ante la Asamblea Legislativa.